Bueno, 42 lecciones de enseñanza. Bueno, son 4 capítulos en Filipenses. Eso toma un tiempo, ir por esos 4 capítulos en un libro. Pero eso fue un gran gozo para mí, ser capaz de hacer una exposición del libro de Filipenses, y ciertamente recomendaré Filipenses a ustedes. El tema que se me ha asignado para esta noche es el tema de la depravación total. Así que tengo algunos pensamientos devocionales que voy a compartir con ustedes sobre depravación total. También es el título de mi nueva biografía. Un minuto. No autobiografía. No, es la vida y los tiempos de Bob Guthrie. De la gloria a la tumba. Cuando mi esposa vio cuál era el tema, dijo, ¿por qué ellos siempre te piden que prediques esos sermones difíciles? Así que yo lo abracé esto y quiero predicarle a ustedes sobre la deprivación total. Y es críticamente importante que entendamos lo que esta doctrina es, porque afecta todo aspecto de la ética y de la moralidad. Así que espero que tengas una Biblia contigo, porque vas a necesitar usar tu Biblia esta noche. Así que puedes abrir tu Biblia en el libro de Romanos. Y quieres mantenerlo abierto. Vamos a pasar nuestro tiempo esta noche, la mayor parte de nuestro tiempo, en el libro de Romanos. Y quiero comenzar leyendo un par de versículos como trampolín de lanzamiento al pensar en depravación total. En Romanos capítulo 5, y comenzando en el versículo 12, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, él escribe esto, comenzando el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se ha dicho muy bien que el buen diagnóstico es la mitad de la cura. Así que hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está mal con el mundo? ¿Qué es lo que está mal con la gente? ¿Qué es lo que está mal con la raza humana? Porque algo está obviamente mal al ver este mundo como que se está desvaneciendo y deshaciendo. Donde quiera que hay guerras, hay pleitos, envidia, conflictos, asesinatos, mentiras. Y la mayor parte de las personas buscan todos los lugares equivocados tratando de diagnosticar el problema. Ellos claman que el problema está en el exterior del hombre, que el problema es el ambiente, que el problema es el gobierno, que el problema es la economía, que el problema es el calentamiento global, que el problema es tu crianza, tus desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos que no hay cura para un problema espiritual buscándolo en la política o en las finanzas. Todas estas explicaciones se quedan cortas de dónde está el verdadero problema. Y el problema fundamental del hombre y del mundo y de la raza humana no está fuera del hombre, sino está en el interior del hombre, y en una palabra es pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el pecado es cualquier carencia de conformidad a la santidad de Dios. El pecado es cualquier transgresión de la ley de Dios.
El pecado es quedarse corto de la gloria de Dios. El pecado es extraviarse de la voluntad de Dios. Y esto es el problema más grande del hombre. Y para poder entender la magnitud de lo que está mal, con todos y cada uno y con todas las cosas, necesitamos entender la magnitud del pecado. De manera que esto necesita que nosotros se nos enseñe bien en tres doctrinas importantes. Y estos serán mis tres encabezados para nosotros esta noche. Primero, la doctrina del pecado original. Número dos, la doctrina de la depravación total. Y número tres, la doctrina de la culpa universal. Estas tres están interrelacionadas y entretejidas, y estas tres doctrinas están tan bien tratadas en el libro de Romanos. Así que quiero que veamos en primer lugar la doctrina del pecado original, y por eso les dirigí al capítulo 5 de Romanos, versículo 12, porque el pecado original es ese primer pecado de Adán que ha afectado toda la raza humana, trayendo pecado a toda la raza humana y muerte a toda la humanidad. Así que leemos en el versículo 12, tal como por un hombre, sabemos quién es este hombre. Su nombre es Adán. Su nombre se menciona 2 veces en el versículo 14. Y Adán va a venir a ser el canal, el paso a través del cual el pecado entra al mundo. Y así como a través de un hombre el pecado entró al mundo, Adán, ese pecado de Adán, esa única transgresión, por ese pecado, el pecado entró al mundo como si fuera un diluvio y abrió este derramamiento que hay sobre la raza humana por ese acto de desobediencia de Adán. Y por favor observa que dice pecado en singular, no pecados en plural, porque el énfasis aquí es en la presencia del pecado y el poder del pecado y la contaminación del pecado y el principio del pecado. Todo esto vino a la raza humana y de ahí vino la pluralidad del pecado, de los pecados. También pueden observar que el pecado entró al mundo, no se originó con Adán. Satanás ya había caído en su rebelión cósmica contra Dios en el cielo. Y cuando él desobedeció, el pecado entró en el mundo y la muerte a través del pecado. De manera que con el pecado siempre hay muerte. Y Dios ha dicho en Génesis 2:17 que cuando comas de este fruto ciertamente morirás. Y en el momento que desobedeció a Dios, no solamente el pecado entró en la raza humana, sino que la muerte también entró. Hubo una muerte inmediata para Adán, una muerte espiritual. Pero con esa muerte espiritual, vendría también la muerte física, y si no fuera por la gracia de Dios, sería también muerte eterna. Y Adán abrió la puerta al pecado, y el pecado abrió la puerta a la muerte. Así que leemos en el versículo 12 de que el pecado se extendió a todos los hombres, se extendió como un cáncer maligno y se distribuyó por todo ser humano en la raza humana, comenzando desde el momento de la concepción. Y luego añade, porque todos pecaron. Y en el momento en el que Adán pecó, su ofensa, su pecado, fue imputado a toda persona que sería concebido en el vientre de sus madres. Así que tú te conviertes en pecador porque hace 6,000 años Adán fue culpado en tu cuenta. Y antes de que tú fueras concebido y entraras en este mundo, ya fuiste condenado y ya estuviste bajo la ira de Dios y ya eras un pecador.
esta imputación del pecado de Adán fue inmediato, ocurrió para toda la raza humana una vez y para siempre en ese punto. Fue comprensivo porque afectó a todo miembro de la raza humana. Fue realista porque fue en el sentido de que se nos acusó como si nosotros mismos hubiéramos cometido el pecado. Fue fatal porque trajo muerte y fue representado en el sentido de que el hombre actuó en nombre de los muchos. Y eso se refuerza 5 veces aquí en Romanos capítulo 5, en los siguientes versículos. Y quiero que vuestros ojos vayan en la página viendo del versículo 15 al versículo 19. Y quiero que vean el versículo 15, donde dice que por la transgresión de uno murieron los muchos. La transgresión de Adán trajo muerte para toda la raza humana. Versículo 16. El juicio vino a causa de una transgresión, resultando en condenación. El castigo, el juicio de Dios sobre toda la raza humana. Versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Y la muerte reinó como un tirano cruel y ha gobernado sobre toda la raza humana desde el momento del pecado de Adán, y después inmediatamente, después cuando muere el hombre, después de esto el juicio. Leemos en Romanos 5 de que a través de una transgresión eso resultó en la condenación de todos los hombres. De manera que toda la condenación eterna, un castigo eterno, fue declarado por Dios contra todo miembro de la raza humana mucho antes de que fueran concebidos o nacidos. Y luego en el versículo 19 leemos que por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Porque su pecado fue imputado a cada persona y fuimos acusados como culpables ante Dios antes de entrar a la raza humana. Esa es la doctrina de la imputación. De que la acción de un hombre es considerada como la acción de los muchos otros. Y se basa en el principio de la cabeza federal, de que la acción de la cabeza representativa afectaría a todos aquellos a quienes él representa. Y Adán era nuestra cabeza representativa, y sus acciones serían acreditadas a nosotros y serían imputadas a nosotros. Y por tanto, su único acto, ha condenado a toda la raza humana hasta el fin de la edad, hasta la última persona que sea concebida en un vientre. Y eso dice mucho acerca de la santidad de Dios. De que un solo pecado condenaría la raza humana completa. Un pecado por un hombre. Y toda la futura población del mundo se quedaría juzgada y condenada ante Dios. Así de santo es Dios. Y es así como un acto de rebelión pecaminoso contra ese Dios santo es tomado seriamente por el Dios Todopoderoso. Un pecado por un hombre y toda la raza humana es condenada. De manera que Adán abrió el diluvio del pecado y la muerte en el mundo, en todo el mundo, a cada tribu, a cada lengua, a cada pueblo, a cada nación, a cada continente. ¿Y quieren saber qué es lo que está mal con el mundo? ¿Quieren saber qué es lo que está mal con la raza humana? La respuesta es el pecado original. Pero esto nos lleva a la segunda doctrina principal, y es la doctrina de la depravación total. Así que quiero, mientras están ahí en Romanos, regresar al capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, porque no solamente el pecado de Adán fue imputado, acreditado a cada persona de la raza humana,
sino que la naturaleza del pecado de Adán ha sido transmitida a nosotros desde el momento de nuestra concepción. La naturaleza del pecado de Adán ha sido traspasada de padre a hijo, y tú has heredado ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Comenzando en el versículo 9, Pablo va a dar lo que es realmente el pasaje esencial acerca de la depravación total. Y como a modo de introducción, al ver estos versículos, la depravación total significa que la totalidad de la naturaleza humana ha sido corrompida, ha sido envenenada y contaminada por el pecado. Desde el tope de la cabeza hasta la punta de los pies, cada pulgada y cada onza de cada persona nacida en este mundo ha tenido pecado como un veneno fatal que corre a través de su alma. La mente de toda persona ha sido entenebrecida porque no puede ver ni entender la verdad. El corazón de cada persona ha sido contaminado de manera que no aman la verdad. Ellos aman lo que deben aborrecer y aborrecen lo que deben amar. Y la voluntad de cada persona está muerta y esclavizada al pecado y no puede creer el Evangelio por sí mismo. De manera que comenzando en el versículo 9, hay es un pecado increíble. Permítame introducir esto, porque la escena es una corte. Toda la raza humana está bajo juicio ante Dios. Y Dios es el juez y es el fiscal acusador. Y los que defienden es toda la raza humana. Y los hombres no convertidos son los abogados. Y la evidencia es sometida. La evidencia está en la Escritura de Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y la evidencia es indiscutible, la condenación de toda la raza humana. Y no habrá defensa ofrecida por la humanidad. No hay apelación a otra corte superior. Así que comenzando en el versículo 9, esta es la acusación. Pablo comienza, ¿entonces qué? En otras palabras, está diciendo, ¿qué más puedo decir? Porque esta sección comienza en el versículo 1, capítulo 18, donde la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Y del resto del capítulo 1, el capítulo 2, y ahora entrando al capítulo 3, versículo 9, él dice, ¿qué más puedo decir? Él ha construido un caso indiscutible de la condenación de todo hombre y toda mujer bajo la ira de Dios. Y él dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y el nosotros son los creyentes de Roma. Y el ellos se refiere a los que están fuera de Cristo. ¿Somos nosotros de una clase superior? ¿Tenemos una mejor naturaleza? ¿Somos más espirituales que ellos? Y él dice, de ninguna manera. No, realmente, porque ya hemos denunciado. Y eso es un término legal, una acusación por un crimen y alguien que ha sido hallado falto, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, y eso cubre toda la raza humana, están todos bajo pecado. Toda raza humana bajo la penalidad del pecado, toda la humanidad bajo el poder del pecado y la contaminación del pecado. Toda raza humana esclavizada y dominada por el pecado. Y ahora, comenzando en el versículo 10 y hasta el versículo 18, Pablo ahora presenta una acusación devastadora contra toda la raza humana, de que están fuera de Jesucristo. Y en realidad, este es el caso de Dios. Este no es el caso de Pablo, este es el caso de Dios contra la humanidad. Y él dice en el versículo 10, como está escrito. Y la palabra escrito ahí señala que él va a estar trayendo escrituras del Antiguo Testamento para corroborar y traer su caso. Cita 8 pasajes del Antiguo Testamento, Salmos, Isaías y Eclesiastés.
Y él lo cita del Antiguo Testamento para mostrar que lo que está diciendo no es nuevo, de que esto ha sido la condenación de la raza humana desde el comienzo de la historia, a través de todas las áreas de los tiempos del Antiguo Testamento. Y ahora, llegando a los tiempos del Nuevo Testamento, esto siempre ha sido el caso de Dios contra la humanidad. Y él comienza en el versículo 10, no hay justo, ni aun uno. Eso sirve como una oración de todo un término sombrilla que abarca todo lo que va a venir, todo lo que se va a decir. Nadie puede satisfacer el estándar divino, nada llega a alcanzar la santidad y la perfección moral del Dios Todopoderoso, y toda la raza humana ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Es un caso devastador. Y en el versículo 11 habla acerca de la mente de toda persona, el entendimiento de cada persona. No hay quien entienda, porque todo incrédulo vive en la oscuridad, tinieblas espirituales, y son ciegos espirituales. Viven en oscuridad espiritual, tienen un velo sobre sus ojos. Primera de los Corintios 2:18 dice que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque deben ser entendidas espiritualmente. Y en el 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos. No importa cuán claramente y con tanta precisión podamos presentar el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo, ellos no pueden entenderlo. Ellos no pueden ver con ojos de entendimiento, porque sus mentes han sido desconectadas y están en completa oscuridad. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Y la razón por la que no buscan a Dios es porque ellos no entienden su condición delante de Dios y la manera como han sido pesados en la balanza y están bajo la ira de Dios. Ya. De manera que no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado de Dios. Sproul solía decir que en una iglesia, si en una iglesia que las personas andan buscando a Dios, el único que se representaría sería Dios, porque no hay quien busque a Dios. Ahí está. Y luego le explica porque sus corazones están contaminados y ellos no desean la verdad, no desean a Dios. Ellos pueden desear las bendiciones que vienen de Dios, pero ellos no quieren a Dios mismo. Están huyendo de Dios. Y luego en el versículo 12 dice, todos se han desviado. Se han ido en la dirección equivocada, se han ido tomando su propio camino y se dirigen hacia su propio destino. Y luego dice, a una se hicieron inútiles. Y la palabra a una abarca toda la raza humana. Se vienen a ser inútiles, es sin valor. Y en su estado presente de depravación total. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien tenga excelencia moral. No hay nadie que sea recto. Y luego, para ser enfático, él añade, no hay ni siquiera uno. No hay ninguna excepción para esto. Ni siquiera la más bondadosa abuela que está fuera de Cristo, ella no llena el estándar, no llena los requisitos de Dios. Y luego Pablo se mueve a la garganta en esta depravación total. Sepulcro abierto es su garganta. En otras palabras, lo que está en el corazón sube a través de la garganta y va a salir eventualmente de la boca y ser pronunciado por los labios. Pero lo que está en la fuente es llevado en la cubeta, en el envase. Y lo que está describiendo es algo terrible. Lo que se ve en un sepulcro es terrible y debe ser cerrado. El proceso de descomposición comienza, y una vez comienza,
pronto viene el mal olor, la hediondez que sale de esa descomposición y pronto se descompone y hay gusanos y produce gusanos y es una vista detestable. Y dice que su garganta es como un sepulcro abierto y cada vez que abren la boca está ese mal olor de muerte que viene de sus bocas. Al seguir leyendo dice, engañan de continuo con su lengua. El engaño aquí es que mienten, pervierten la verdad. Y luego dice, con sus labios, dice, hay veneno de serpientes debajo de ellos. Es como un áspid. Ellos dan hay un veneno que sería inyectado a su presa. El veneno de este áspid está bajo sus labios. Y cada vez que abren sus labios es como una serpiente que inyecta sus colmillos en la víctima y luego derrama el veneno y el veneno que es mortal trae un daño extraordinario a todos. Y eso es en la estima de Pablo. Esta no es la estima, no es así como Pablo lo ve, ni un teólogo, así es como Dios lo ve. Este es el caso de Dios, como Dios ve la humanidad, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego en el versículo 14 dice que llena está su boca de maldición y amargura. Sus bocas están dejando salir todo tipo de maldición con ese aborrecimiento y amargura, que es una hostilidad abierta. Y luego dice, en medio del versículo 15, comienza con la cabeza y está bajando a todo el cuerpo hasta los pies. Ha cubierto la totalidad del alma humana con la metáfora de las partes del cuerpo. Y al final del en el versículo 15 dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Están ansiosos y listos para elevarse a sí mismos, para aplastar a otros y para derramar su ego sobre otros y derramar sangre.